Continuaremos hablando con la autoridad organizativa, la cual, para entenderla mejor, es muy importante tener muy claro el concepto de autoridad, la cual es el derecho a dar órdenes, a actuar y tomar decisiones para lograr objetivos organizacionales. Bueno, esta tradicionalmente se ha caracterizado por las siguientes dimensiones, las cuales sería la cadena de mando en primer lugar, luego vendría la autoridad de línea versus el personal, la delegación de autoridad y finalmente el grado de centralización. Iniciaremos hablando por la cadena de mando. La cadena de mando es la línea vertical de autoridad que aclara quién informa a quién en toda la organización. Las personas que están más arriba de la cadena tienen derecho, si así lo desean, a dar órdenes, a actuar y tomar decisiones respecto a las actividades que ocurren en cualquier lugar debajo de ellos en la cadena. Esto lo podríamos ver o pues visualizar como una pirámide organizacional de mando. Eh, en la siguiente discusión sobre la delegación y descentralización se aprenderá que los gerentes no siempre eligen ejercer su autoridad directamente. Ellos no siempre eligen ser quienes se comunican directamente con los trabajadores, puesto que pueden haber diversas áreas y ellos no tienen que enfocarse tanto en eso, sino delegar esas funciones a ciertas personas. Y así se va produciendo una cadena. Eh, los trabajadores deben informar siempre solamente a un jefe para ser más prácticos, para no tener que estar ellos corriendo de un lado al otro, sino comunicarse con una persona y así esa persona sí tiene la autoridad de tomar decisiones o comunicarse con su superior para que ellos tomen las decisiones importantes. Eh, Algo muy importante que tiene la unidad de mando es el propósito de evitar la confusión que podría surgir cuando un empleado recibe órdenes contradictorias de dos jefes diferentes. Cuando dos personas su tienen autoridad y cada uno da una orden diferente, pues esto va a generar muchísima confusión y desenfoque en la organización, puesto que los empleados no van a saber a quién deben obedecer y qué orden seguir. No van a tener una ruta clara y esto va a volver más lento el proceso de producción y pues a lo que se dedique la empresa. Un ejemplo podría ser Share Better Chocolate Maker, que es una empresa de productora de chocolate gourmet de alta calidad. Al principio se desempeñaron como colíderes los dos fundadores, pero había una visión poco clara de cómo operaría la empresa y cada uno tenían pues visiones y autoridad diferente y pues no había como una centralización en lo que eran las prioridades, los objetivos de la empresa. Posteriormente la empresa estaba pues no produciendo lo suficiente. Eh, con una sola persona a cargo más adelante, uno de los fundadores decidió vender su parte y la empresa despegó con ingresos que alcanzaron los 10 millones de dólares en solo unos pocos años. Eventualmente la compañía tuvo tanto éxito que vendía a Hershey por 50.000 millones. Esto es un claro ejemplo de lo que puede pasar cuando solamente hay una persona a cargo, porque la compañía va a tener una función o va a tener una centralización más clara de a qué se quiere llegar, en qué se va a enfocar y cuáles van a ser sus prioridades organizativas. Va a tener, todos los empleados van a tener claro a quién obedecer y con quién poderse comunicar para poder tener un desempeño óptimo en la organización. Autoridad de línea versus autoridad de personal. Podemos decir que el papel de un gerente de línea en una empresa es el que se encarga de dirigir a los subordinados y luchar porque los objetivos de la compañía se cumplan a cabalidad. Esta es la misma persona a la cual en nuestro sitio de trabajo la llamamos o la conocemos como jefe y es a él al cual acudimos cuando necesitamos una asesoría o nos piden que hagamos determinado labor. Esta persona también es la que se encarga de reprendernos o regañarnos cuando alguna actividad no se hizo correctamente. Por el otro lado, podemos encontrar el papel del gerente de personal o autoridad de personal.
Él más que todo se encarga de apoyar, asistir, aconsejar o asesorar a los mismos gerentes de línea para la consecución de los objetivos fundamentales en una compañía. Un buen ejemplo podría ser el gerente de recursos humanos, el cual es quien asesora a los gerentes de producción, comercialización, ventas, en temas como el reclutamiento, la capacitación o compensaciones del personal. Por otro lado, un ejemplo más detallado es el de la empresa Sony. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos de Sony podría asesorar al gerente a cargo del grupo empresarial del apartado de entretenimiento para el hogar sobre la decisión de contratación, pero él no podrá ordenarle que contraten a determinado candidato en particular. Eh, los términos línea y personal también se utilizan para describir diferentes funciones dentro de la organización. Una función de línea es una actividad que contribuye directamente a crear o vender productos de la empresa. Por ejemplo, las actividades que tienen lugar dentro de los departamentos de fabricación y marketing se consideran funciones de línea. Una función de personal como podría ser como contabilidad, recursos humanos o servicios legales, los cuales no están involucrados directamente a crear o vender los productos de la empresa, sino que funcionan más como apoyo. Bien, ahora hablaremos de la delegación de la autoridad. Esta es la asignación de la autoridad y la responsabilidad directa a un empleado por parte de un gerente. Y el propósito de delegar la autoridad va a ser garantizar un lugar de trabajo mucho más productivo y que funcione de manera correcta. Además, se pueden mencionar algunos objetivos específicos de la delegación de la autoridad. Primero sería reducir la carga de los directivos. Esto es evidente debido a que si un gerente puede asignarle tareas y responsabilidades a un grupo de personas o a otra persona y ellos están en la capacidad de cumplir con esta actividad de la forma adecuada, entonces el gerente podrá prestar atención a otros aspectos que lo requieran en la empresa. Segundo, aumentar la eficiencia de todos los enlaces y con ello la productividad, debido a que ya no una sola persona se va a encargar de ciertas actividades, sino que se le va a asignar y se van a distribuir en un grupo de personas. De esta manera el trabajo se va a realizar de forma más rápida. Finalmente, incrementar la motivación del empleado. Se ha podido demostrar que un empleado va a rendir al máximo cuando se le confían nuevas responsabilidades. Ahora, hay algunos aspectos que se van a tener en cuenta durante la delegación de la autoridad. El primero de ellos es delegar la responsabilidad total a un empleado. Es decir, que el empleado y no el gerente ahora será completamente responsable de cumplir con una actividad. Segundo, el gerente otorga al empleado plena autoridad sobre el presupuesto, los recursos y el personal necesario para realizar alguna actividad. Hay que tener en cuenta que en este punto, para que el trabajo se haga de la forma más efectiva, los empleados deben tener a su disposición las mismas herramientas e información que tenían inicialmente los gerentes cuando eran responsables de esa misma actividad. Finalmente, vamos a tener entonces la transferencia de la responsabilidad, en donde el empleado ahora va a tener toda la autoridad y la responsabilidad de hacer un trabajo y a cambio es responsable de ello. Es decir, los gerentes delegan la autoridad y la responsabilidad gerencial a los empleados a cambio de obtener los mejores resultados. Ahora hablaremos sobre el grado de centralización. Este se divide o se compone de dos partes, centralización y descentralización. Hablaremos primero acerca de la centralización, el cual consiste en la ubicación de la mayor parte de la autoridad en los niveles superiores de una organización. Un ejemplo para esta definición puede ser cuando nosotros llamamos a una línea de atención de una empresa para una solicitud o una queja que nosotros queramos hacer y la persona que nos está atendiendo nos dice que para tomar una decisión él debe primero consultarle a un gerente. En este caso, nosotros estaremos diciendo que esta organización
Es una organización centralizada, ya que los gerentes toman la mayoría de las decisiones, incluso si son relativamente pequeñas. Caso opuesto es cuando tenemos la descentralización, la cual consiste de la siguiente manera. Esta consiste en la ubicación de una cantidad significativa de autoridad en los niveles inferiores de una organización. Es decir, para el ejemplo anterior, donde nosotros estamos realizando una solicitud o una queja, la persona que nos está atendiendo el servicio al cliente están autorizadas para tomar una decisión para así poder resolver nuestro problema. Para este tipo de descentralización, las personas desarrollan unas capacidades que les permiten avanzar en la empresa. Las ventajas que tiene la descentralización son las siguientes. Como ya lo habíamos mencionado antes, desarrolla las capacidades de los empleados en toda la empresa. Genera también una toma de decisiones más rápida y un aumento en el rendimiento financiero de la organización.